Vengo llegando a un viaje de China, leímos 2 libros de China y tengo ganas de hablar de China. Así que hoy especial de China. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y este es nuestro gran especial de China, ya que cierto individuo llegó vivo de sus vacaciones A China. de China. De hecho, eso me preocupaba, ya que después de que vimos el libro de Elon Musk, y tú como eres medio trabajólico, yo pensé, este gallo se va a enfermar y va a llegar en un ataúd. A ver, a los que no están entendiendo la anécdota, en el episodio de Elon Musk que ya revisamos, una de las como grandes historias de él es que se tomó unas vacaciones. Llegó enfermo y casi se muere. Por lo tanto, la conclusión fue nunca más tomó vacaciones. Lo cual era peligroso que me pasara a mí también. Exacto. Y con eso vamos a hablar un poquitito hoy día de China, porque tomé unas pequeñas vacaciones, fui con mi polola, novia, no sé cómo le dicen en otras partes de Latinoamérica, un par de semanas a China, conocimos 3 grandes ciudades, Shanghái, Xi'an y Beijing, y a propósito de ese tema, como buen niño Mateo que soy, ¿Te preparaste? nos preparamos, leímos 2 libros, un libro más corto que vamos a compartir el día de hoy con Pedro, que él también lo alcanzó a leer, y un libro un poquitito más largo que es netamente histórico. Es como una narración histórica de qué es China y todas las dinastías y todo, Con dibujitos. con dibujitos incluidos, mapitas y cuestiones. Y la gracia era que yo llegara a China conociendo la historia de China para entender qué estaba viendo. Solo por referencia, ¿puedes nombrar ambos libros con los autores? Ya, a ver, el primer libro es el libro más cortito que recomendamos a todos aquellos que tienen menos tiempo para leer sobre China, que se llama China Moderna, una corta introducción de un autor que se llama Rana Mitter, que es de la Universidad de Oxford el libro. Y por el otro lado, si quieren leer algo más acabado que tampoco es tan profundizado, porque ustedes comprenderán que 6.000 años de historia china, resumirlas es difícil, pero hay una muy buena introducción a la historia china que se llama China, el libro, de una autora que se llama Patricia Buckley, que es de la Universidad de Cambridge. Y la gracia que tiene es que en unas como aproximadamente 360 páginas, con ilustraciones, te va narrando de manera cronológica toda la historia china. Mezclando esas dos experiencias, más una experiencia vivencial, hoy día vamos a hablar de China. ¡Uh! Una primera pregunta que asoma siempre en China es, ¿China hoy en día es una sociedad moderna o no es una sociedad moderna? ¿Y qué entendemos por una sociedad moderna? ¿Sigue siendo una cultura agricultora o es una gran megapotencia industrializada? Y eso no lo toca un poco el libro, pero creo que también va de la mano de... porque esta fue una cosa que viste y lo comentaste. De cuán distinto era el país de nuestra como concepción occidental. Mm, Y como muchas veces decimos, oh, ¿es este país moderno? A veces la pregunta ¿es este país comportando... este país se está comportando de manera occidental? mm. Y tuviste una mezcla rara ahí. Sí, China es una cosa muy curiosa porque varios comentarios alineados. Primer comentario, la visión que tenemos de China desde el occidente yo creo que es muy distinta de lo que realmente es China. Y yo diría que el gran pecado que tenemos en occidente es simplificar mucho una cultura que claramente es milenaria y tiene ese peso. Se nota en las calles que ellos han vivido milenios de civilización. Y como como primer acercamiento es pensar, ok, hoy en día China es mayormente una cultura de agrícolas y de algunas industrias por aquí y por allá. La verdad las cosas es que hoy en día las metrópolis de China son aún más avanzadas que las metrópolis del occidente. Uno va a Shanghái y es la ciudad más avanzada que he visto en mi vida. Y mucho, Punto. mucho más que Europa, mucho más que Estados Unidos. Esa cuestión es impresionante. Es una cuestión, imagínate carreteras de, no sé, 8 líneas por lado, que funcionan todas perfecto, no hay taco, todo funciona con cámaras, todo está constantemente coordinado, todos los autos como que
Tiene sistemas de dirección automática. Todos los autos son nuevos. Está lleno de autos de lujo, repleto. Nunca había visto tantos Porsche y Ferrari juntos en un maldito lugar. Todos los rascacielos son enormes. Uno está al lado del otro. Todo funciona rápido. El metro nunca colapsa. Todos caminan hacia la misma dirección. Es como una cuestión así como una máquina eficiente de hormigas impresionante. Damn. Pero es increíble. Porque acá lo interesante, por lo menos de este libro que sí me leí, es cómo empieza a ver todo el tema de cómo China hace un balance entre influencia interna y externa, y cómo una declaración que se hizo hace 100 años sobre China todavía aplica al China de ahora. Mira, China tiene un fenómeno histórico muy curioso porque China históricamente era una nación muy abierta al mundo. Hay que pensar que era el inicio de la ruta de la seda. En otras palabras, tenía constantemente comercio con el resto del planeta. Y las ideas iban moviéndose con mucha facilidad. A ti te llegaban las ideas de Confucio, que estaban en China, al mismo tiempo que las de Buda, que estaba en India, y al mismo tiempo de las de Cristo, que estaba en Jerusalén. Claro. Entonces, es una cultura que históricamente era muy abierta, pero la última dinastía, que fue coincidentemente el mismo periodo de la industrialización europea, se cerró mucho. Esa fue la que quemó los barcos. Literalmente, ellos no querían como compartir con nadie más. Y eso generó un desbalance muy importante que terminó haciendo que Europa avanzara en 200 años lo que en China se quedó muy estático. Entonces después vinieron los europeos, los invadieron y los reventaron. Porque de hecho China tenía pólvora antes que cualquier otro. Sí, pero no sabían usarla como los europeos. Entonces, un gran problema o una gran cuestión es, tenemos una visión relativamente moderna los occidentales de que China era una cultura cerrada, que nunca se había abierto, que siempre había sido muy céntrica en sí misma y cero influencia externa, y que habían sido los europeos los que lo habían forzado a abrirse. Bueno, ¿Por qué? Por las guerras del opio. bueno, literalmente también tienen una muralla gigante. Sí, pero esa muralla Sí. gigante tiene que ver con otras cosas, digamos. Sí, estoy molestando. Pero igual, está esta como dicotomía de que los occidentales mirábamos a China como una cultura súper cerrada, que no quería saber nada de nadie, y en estricto rigor histórico eso es completamente equivocado. China es muy abierto y hoy en día está aún más abierto. Ahora, hoy en día igual es una apertura extraña, ¿no es cierto? Porque es una apertura económica, pero no ideológica, como que los chinos en China no tienen tanto acceso al resto del mundo en las partes que el partido no quiere que sepa. Bueno, tú comentaste esto que cuando recién llegaste de China, que nos juntamos a almorzar con varios amigos más, y tú comentabas como, oh, qué extraño esto de que yo tenía esta idea de que China era como más realmente comunista, y no, era un capitalismo por donde lo mires. Sí. Y yo con otra persona que estaba ahí que también había estudiado negocio decía, ojo, no, eso es un chiste en las carreras de negocios, porque llegan los profesores de economía y te dicen, mira, Estados Unidos va en su auto, señaliza a la derecha, dobla a la derecha. La Unión Soviética iba en su auto, señalizaba a la izquierda, doblaba a la izquierda. Llegaba a China, en su auto, señalizaba a la izquierda y doblaba a la derecha. Sí, pero es que desde un punto de vista económico estoy de acuerdo, es súper mega capitalista. Pero igual, desde un punto de vista ideológico también ya no es tan comunista. No, todo es complejo. Creo que pongamos la conclusión al principio. Todo esto va a ser muy complejo. Sí, los chinos son curiosos, muy curiosos. Varias cosas me pasan con los chinos. Por ejemplo, me da la impresión de que ellos han funcionado durante milenios con dinastías. Y entiéndase por dinastía un poder muy centralizado, con una casta dominante, con un emperador o un gran líder. Y hoy en día tú miras al Partido Comunista, a Xi Jinping, y no se escapa tanto de esa misma idea. Es más o menos lo mismo. Esto, por ejemplo, de que el Partido Comunista está gobernando, no es una novedad. En la historia de China existía una casta, literalmente, que eran oficiales civiles, que básicamente eran
como la élite intelectual que literalmente tenía que pasar una prueba de conocimientos, La de Confucio. donde tenían que conocer varios textos de Confucio y otros, y esa casta dominante literalmente tenía poder sobre el resto, tomaba las decisiones y asesoraba a la dinastía de turno. Claro. Entonces, si tú lo miras, es muy parecido a un partido comunista con una dinastía de turno que es un Xi Jinping. Claro, y es bien curioso acá, y creo que lo vimos un poco en el episodio sobre filosofía china, de cómo, si bien, entre comillas, el mundo occidental está basado en Grecia, Roma, en su mayoría, acá es, no, Confucio. Y todos los que venían después, como esa, toda otra rama de filosofía. Es Confucio y Buda, una mezcla Sí. entre esos dos. Sí, pero finalmente es una visión completamente distinta sobre orden, gobierno, moral, que era, acá por lo menos como lo ponía en el libro, era, miren, si entendemos a Confucio como en su contexto histórico, hace mucho sentido de que Confucio quiera orden porque le tocó vivir la época de China de Los estados combatientes. eso. Solo para anécdotas de esas que me gustan, el juego Dynasty Warriors es esa época. Estados combatientes. ¿Es un juego de qué? Ah, de Play, de computador. Ah, mira. ¿Y es bueno? Ah, It's okay. sí, es entretenido. Es entretenido. No hay que jugar el 9. Aunque hay como 20. Ok, no importa. Como que tengo problemas para hacer este podcast porque hay tanto que decir y no sé cómo decirlo. Como que me genera un problema esto de como darme cuenta lo inmenso que es China, las multifacetas que tiene y lo difícil que es realmente conocerlo, porque tal vez lo que yo vi fue un aperitivo. Vi mucha cultura, tuve la fortuna de tomar muy buenos tours, valió la pena esa inversión. Y fui a todos los lugares típicos, a todos los lugares como históricos, tuve la oportunidad de conocer harto de la cultura, conversar con gente local, lo cual es importante y difícil porque a pesar de lo que digan, los chinos no hablan inglés. Entonces, ¿Cómo se llamaba? Johnny, Tim, Eric nos lleva a todos lados. Bueno, eso también es divertido. Los chinos se dieron cuenta que pronunciar sus nombres para un occidental es casi imposible. Por lo tanto, adoptan nombres occidentales para los occidentales. Es casi como tener... Un seudónimo. Sí. Es tu seudónimo occidental. Y todos los hoteles te vas a fijar que todos tienen eso. Todos los tours, todos tienen eso. Casi como cuando uno se pone un nombre en un juego online. Más o menos. Hay gente que solo te va a conocer por ese seudónimo. Sí. Pero, Igual es divertido. pero creo que eso es algo que va a ser inevitable. O sea, incluso leyendo este libro, yo sabía un poco de historia de China porque me encanta la historia. Y era como, acá nos estamos saltando muchos hechos y eventos porque en realidad no hay tiempo para hablar de absolutamente todo. Especialmente porque, por lo menos el libro que hablaba de si es China un estado moderno o no, partía hablando de, ¿por qué la última dinastía cayó? ¿Qué reformas trataron de hacer? Después era la república que se armó antes del Partido Comunista y todos esos años que fueron muy complicados. Piensen que estamos hablando del periodo entre 1912 y 1949. Las dos guerras mundiales están entre medio. Literalmente. Y ahí de hecho pasó una cosa que yo no sabía, que lo encontré... No sé si la palabra es como trágica o tragicómica. Cuando China decide, vamos a ir a la Primera Guerra Mundial porque Alemania tiene territorio en China y si nosotros apoyamos a los aliados puede que recuperemos ese territorio. No lo recuperaron, se lo dieron creo que a Japón. Es que ese es un gran problema de China que yo aprendí como estando ahí. China ha sido en los últimos 200 años masacrado por el occidente. Ha sido violado de todas las formas.
Ha sido violado literalmente. Por ejemplo, los Oh, japoneses en la Segunda Guerra Mundial tienen una como, ¿cómo decirlo? Una masacre donde a propósito de una invasión de los japoneses, tuvieron, el ejército chino se vio obligado a dejar solas dos ciudades. Y los chinos literalmente fueron y violaron a todos los hombres y mujeres. Y se llama la Gran Violación. sí, o sea, los japoneses. Los japoneses, perdón, a todas esas ciudades chinas. Entonces, una cosa que aprendí es que en los últimos 200 años los occidentales han sido nefastísimos con los chinos. Y me daba pena, porque literalmente tú, por ejemplo, una anécdota muy concreta. Tú vas a la ciudad prohibida y la ciudad prohibida en gran parte está construida en madera. Por lo tanto, lo que hacen es tener unas especies de jarrones metálicos muy grandes alrededor de todas las murallas. Y cada, no sé, cada 10 metros hay un jarrón gigante. ¿Cuál es la gracia? Que se llenaban de agua. Y si había un incendio, podían sacar el agua de ahí. Y tú te empiezas a fijar cómo muchos de estos jarrones están rayados. Uno como que se acerca a mirar y dice, ¿qué onda esta qué raro? Y lo que pasó fue que los franceses y los ingleses, cuando invadieron a los chinos, literalmente fueron y intentaron sacarle el bañado en oro que tenían esos jarrones, que era muy pequeño. Pero eso te demuestra el nivel de saqueo que hicieron estos países. Sí. Le sacaron hasta el último pedacito de oro que encontraron. Creo que es fácil de olvidar lo horrendo que fue el periodo imperialista para todo el mundo, hasta que uno empieza a hacer esas cosas de, ok, vamos a estas historias locales y te das cuenta de, no, esto penetró hasta el nivel más profundo los países que fueron explotados y saqueados realmente. Pues sí, los franceses, los ingleses eran objetivamente muy abusivos porque piensen esto, ustedes tienen una cultura que es milenaria, cuyo como padre intelectual es Confucio, que habla del orden, la paz, la no guerra, y vienen estas culturas del otro lado del mundo con barcos y con cañones a destruir y sacar todo. Y los pobres chinos, que no tenían la cultura ni el ejército suficiente, pero sí tenían los números, terminaron siendo masacrados en tremendos números y no siendo capaces de defender su cultura, su historia. ¿Sí? Es, o sea, la guerra del opio es impactante de estudiar de manera profunda, porque realmente te das cuenta de que era no solo un momento donde dices como, ya, guerra, dos países se están peleando, no, esto es el movimiento diplomático de quién tiene el ejército más grande, y que después no solo ganas, sino dices, ok, ahora, señora, quien yo acabo de bombardear, usted me va a abrir el puerto, me va a dar todos los derechos porque usted ahora es mi cliente y me va a empezar a comprar. No, y es más triste todavía porque ¿por qué se gatilló esa guerra? Esa guerra se gatilló en cierta manera porque Inglaterra tenía un problema de déficit monetario, sobre todo por su expansión en India. Por lo tanto, lo que ellos empezaron a hacer es comerciar fuertemente con los chinos. Originalmente le vendían opio porque los chinos consideraban que el opio tenía ciertas como características medicinales que servían para resfriado y cosas por el estilo, sin refinar el opio. Y una vez que lo refinaron los ingleses se dieron cuenta que tenía todos estos otros efectos adictivos. Por lo tanto, lo que hicieron los ingleses fue, yo estoy vendiéndole a toda esta masa gigantesca de personas una droga para poder saldar mis problemas económicos. Y los chinos empezaron a dar cuenta que tuvieron un problema de salud social, de salud pública. Tenían un problema donde tenían una cultura donde se les estaba empezando a drogar toda la gente por estos narcotraficantes mundiales e intentaron cerrarlo. Y dijeron, ok, vamos a prohibir la importación de opio. ¿Eso qué hizo? Que los ingleses se enojaran, llevaran sus barcos, destruyeran a la dinastía y a punta de cañón los obligaran a 1. Abrir todos los puertos, 2. Negociar con ella exclusivamente, 3. A cederles pedazos de tierra. Sí. Y creo que de ahí quiero saltar un poco a lo que fueron los boxers, porque entender no solo la humillación, sino esa sensación de, ¿cómo dices?, de violación, de no tengo el poder para ser soberano en mi propia tierra. Sí.
literalmente es un tema de fuerza, de poder, efectivamente, ejercer soberanía sobre lo que consideras tu territorio. Entonces te hace sentido por qué esa dinastía dijo, oh, acá hay un movimiento ultranacionalista que está obteniendo fuerza, vamos a apoyarlos porque quizás de acá podemos sacar independencia. No funcionó, en lo absoluto, y es una de las causas por las cuales la dinastía se fue absolutamente al suelo. La rebelión de los Boxer es que este grupo, como tú muy bien dices, este grupo social que estaba intentando hacerle frente a estos invasores occidentales, eh, estaba al mismo tiempo intentando hacer este freno con la dinastía Qin que había perdido por todos lados. Entonces la dinastía Qin dijo, ok, tengo un grupo que está intentando lo mismo que yo, en una de esas si yo los apoyo, me saco el problema de encima y me llevo la gloria. Cuento corto, fueron derrotados nuevamente. Entonces, ¿qué terminó siendo eso? Que la dinastía Qin, que es la última, fuera completa y absolutamente deslegitimizada. Ahora, una cosa que es muy interesante es que esa dinastía Qin estaba pasando por un periodo muy loco. Un periodo donde una emperatriz, que era una déspota total, lo que estaba haciendo era... A ver, ¿cómo lo voy a decir? Esta emperatriz se llamaba... ¿Estás hablando de la que tenían los piratas? no sé si tenía piratas, pero... Acá tengo el nombre, se llama... Emperatriz... Porque, a ver, antes de la guerra del opio hubo una entre comillas, emperatriz que tenía su flota de piratas y básicamente le ganó a toda la armada china. No, esta es otra emperatriz. Esta Ok. es la emperatriz Dowager Shichi. Chucha, lo he dicho pésimo. Dejémoslo en chichi. Bueno, no importa. Esta emperatriz era notable porque lo que hizo fue que cuando se murió su marido, ella nombró como heredero a un emperador que era muy muy joven. ¿Ya? Y lo divertido es que cuando llegaba casualmente este emperador a una mayoría de edad, se moría. Y se murió como 3 o 4 veces y la emperatriz cada vez nombraba a un niño muy chico. Cuento corto, esta emperatriz terminó gobernando como 40 años. Y era muy interesante cómo los propios chinos allá te hablaban de ella de una pésima manera. Te hablaban de que era una emperatriz que explotaba a todo el mundo, que gastaba todo el oro y el dinero del pueblo en ella misma y que no lo gastaba en defenderse de los occidentales. Entonces, por ejemplo, habían ciertos mitos que yo no sé qué tan reales sean, pero los propios chinos decían, esta emperatriz compraba suficiente comida como para comer 70 platos distintos, ella, todos los días, comía un poquitito cada uno, un poquitito, ni siquiera los 70, un poquitito, y tenía que botar el resto. O también esto también es un mito que nos contaban allá los chinos, que no sabemos si es cierto, pero ya lo encontré notable, es que se dice que esta emperatriz, para mantenerse joven, raptaba a mujeres que estaban dando leche a hijos, tomaba leche materna de mujer y una vez que dejaban de dar leche las mataba. No sé si sea cierto, probablemente no lo sea, pero más allá de eso, para que digan eso, mira el nivel de odio que existe 150 años después. Sí, es una buena forma de verlo. Entonces, para avanzar, cae la dinastía Qing y... Ching, ¿Qing? ¿Cómo se pronuncia? ching. Ok, cae la dinastía Qing y tenemos un poco este periodo de, ok, vamos a armar una nueva república. Empiezan a aparecer distintas figuras y algo que no sabía, pero encontré bastante notable, la Revolución del 4 de mayo. Que me encanta porque también es el Día Mundial de Star Wars. Sí. Así que no se me va a olvidar el 4 de mayo como un día importante en la historia de China. La revolución del 4 de mayo es una como protesta muy grande que se hizo en esa fecha y los días siguientes, que lo que intentaba era demostrar el descontento que había con las potencias occidentales y la ocupación de los occidentales en China. Cara, Por lo ¿dónde tanto, está Mr. Science? ¿Dónde está Mr. Democracy? entonces el problema era, tú tienes un país muy golpeado que se está revolucionando contra estos occidentales, ¿quién se va a hacer cargo de este problema? Y ahí la gracia de eso es que impulsó mucho los movimientos sociales conocidos, como los nacionalistas y los comunistas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo deslegitimizó la dinastía Qing. Por lo tanto, el 4 de mayo es visto como una especie de como hito histórico para los chinos desde donde dejaron de ser imperio.
Claro. y donde empezaron ya a hacer lo que es hoy en día lo que conocemos con la República Popular China. Claro, porque también todo esto esta protesta fue en, ¿cómo se llama esta plaza? Tiananmen. ¿Cómo se dice? Tiananmen. La plaza de Tiananmen, que también es conocida por el tema de los tanques, eso es como 80 años después. 80 años después, efectivamente. Que Pero, por cierto es gigante esa plaza. claro, pero tiene eso que, de nuevo, puede que yo esté proyectando sobre la historia china, pero tiene eso de que tienes espacios gigantes, multitudes descomunales. Bueno, esa cosa yo creo que, por lo menos acá en Chile, no tiene precedentes. El tamaño de las edificaciones. O sea, el tamaño de todo es grande. No, es que tú no estás entendiendo las dimensiones de esto. No estás entendiendo las dimensiones de esto. Nuestra plaza de armas, multiplícala por 10 y vas a tener eso. Ok. Y tiene cosas muy curiosas. Tiene ya en la mitad un monumento gigante que es a los héroes, a muchos héroes. A un lado tienes la Ciudad Prohibida, a un lado tienes el Museo Nacional, al otro lado tienes el Mausoleo de Mao y al otro lado tienes el Congreso de la Nación. Por lo tanto, es una cuestión gigante donde no hay ni un árbol. Es todo cemento gigante. Y eso tiene una razón. Es para que nadie se pueda esconder. Literalmente para que todos queden a la vista. Wow. Y eso no es una idea nueva, es una idea milenaria. Habían varios emperadores que hacían eso. Ponían frente a sus lugares donde ellos hablaban espacios abiertos, planos y sin árboles. De manera tal de que nadie fuera capaz de mirarlo. La Ciudad Prohibida, por ejemplo, hicieron eso, tiene como varias puertas grandes, imagínate como murallas, imagínate como cuadrados que van hacia adentro. Sí. Y tienen pedazos blancos donde no hay nada, vacío, plano, para que pudieran ver si venía un enemigo. Y le hicieron no sé cuántos metros de piedra hacia abajo para que nadie hiciera un túnel. Coche notable, lo habían pensado todo. Bueno, mucha de mi cultura son películas. ¿Ya? Pero me acuerdo de eso en esta película de, ¿cómo era? La maldición de la flor dorada. ¿Ya, sí? Que es como todo un drama político interno de estas dinastías. Pero tenía eso de que tenías la ciudad prohibida en estos espacios vacíos gigantes y efectivamente los ejércitos eran como, ok, necesitamos pasar de un lado para otro y es muy difícil. Una cosa que es muy excesivamente impresionante de ese país es las dimensiones de todo. Tú encuentras, ¿cómo decirlo? 60 edificios de 50 pisos con distancias de 20 metros uno del otro. Y todos iguales. Es una cuestión como si tuvieras un juego de computador, un SimCity, y hubieras puesto copiar, pegar hacia atrás y todos pegados, igualito. Oh. Es una cuestión impresionante. Acá en Chile, por ejemplo, tenemos un edificio que es el Costanera Center, que es un edificio de 60 pisos que es considerado el más alto de Latinoamérica, una cuestión súper impresionante. En Shanghái tenían uno del doble de porte. El doble. Y no se veía tan grande porque a los costados tenía 3 o 4 edificios que eran del porte del Costanera. Entonces tenías un edificio de 120 pisos rodeado por varios de 80. Entonces parecía como, este es grande, impresionante, pero no se veía tan impresionante. Acá uno viene y hay uno solo grande. Y uno empieza a dar las dimensiones de esta cuestión y es como, esto es brutalmente grande. No, es impresionante, ¿no? Sale impresionante, como que a cierto punto uno lo único que puede hacer es contemplar. Porque, a ver, en Chile somos 17 millones. Más o menos, sí. Allá son 1.200, 1.400 millones. La sola ciudad de Beijing es más grande que todo nuestro país. Shanghái también. como, Es una locura. no, es una locura. Y eso, entre comillas, se amarra un poco a unas cosas que también es importante que hablemos, que es como la concepción que tienen ellos, porque nosotros tenemos concepción occidental, especialmente post-ilustración de, ok, el individuo, los derechos del individuo, no más monarquía, pero lo importante es, hay una concepción como del bienestar de la persona y los derechos individuales. Allá no tanto. Los chinos tienen una visión filosófica muy curiosa. Confucio hablaba
desde la monarquía. Él era más o menos noble, él asesoraba a los emperadores. Por lo tanto, era una persona letrada, importante, y para él el campesino era nadie. Y en ese sentido, nunca escribió desde el, o nunca habló, no sé, desde el individuo propiamente tal. Y en la Ilustración francesa tenemos a personas que se preocupan de todos y cada uno. En cambio, en la cultura china es más bien una comunidad lo que funciona. Sobre todo tenemos que pensar que a nosotros nos han contado la historia desde un punto de vista muy sesgado. A mí me llama infinito la atención que en toda la educación chilena se hable del Imperio Romano como el gran imperio de la antigüedad y nadie te diga que al mismo tiempo, en la misma fecha, existía al otro lado del planeta una dinastía que se llamaba la dinastía Han, que tenía más gente que los romanos y era igualmente gigante. Pero nadie te lo ha dicho. Entonces, ya, venimos de este mundo que nos ha mostrado todo desde el occidente, donde la ilustración es evidente, donde todos piensan en torno a como el individuo, y no nos hemos dado cuenta que al otro lado del mundo tenemos una población muchísimo más numérica, lo cual funciona de manera distinta. ¿Cómo es? Hay un mapa, o sea, hay un dibujo donde tienen el mapa de la Tierra ¿Ya? y hacen un círculo alrededor de China, India, Japón, sudeste asiático y algo. Mira, acá, en este pedacito, hay 2/3 del mundo. Sí. Y como, ¿qué? Bueno, y eso hace mucho sentido. Ahora, si tú lo piensas, los comunistas no sé si miran tanto al individuo como algo distinto. Estoy pensando en los comunistas chinos. Ujú. Sino que más bien hablan de la comunidad, del pueblo, de la República China. Por lo menos, bueno, yo no fui a China y solo habiendo leído este libro y lo otro que he visto en otras partes, es que es un poco más como esto segundo que dices, de que se habla de. Porque, de nuevo, especialmente en esta época, estamos hablando principios del siglo pasado, 1910-20, todavía existía esa imagen de China como país rural. O sea, la mayoría de la población estaba en el campo, eran campesinos. Había una cantidad de población trabajando en el campo muy, muy, muy grande. Entonces, cuando viene todo el movimiento, incluso antes de Mao, Mao fue de los primeros del Partido Comunista Chino, pero incluso ahí era más que nada esta idea de nosotros y con todo el campesinado. Sí, ese punto es interesante. La revolución rusa y la revolución comunista en el occidente es una revolución del proletario, que es un trabajador, comillas, más industrial. En cambio, la revolución china y la revolución comunista en China no es una revolución del proletario, es una revolución del campesino, del agricultor. Entonces, otro tipo de comunismo. Es un comunismo que se tuvo que hacer cargo de esa diferencia. Sí. Es un comunismo que muchas veces los líderes se preocupaban de lo poco ilustrados o los poco letrados que eran todos sus campesinos. Sí, porque una de las cosas que pasó acá fue que, como les decíamos antes, existía el movimiento nacionalista y el comunista. ¿Y qué ocurrió? El nacionalista fue quien finalmente obtuvo el poder en una primera instancia. Y uno de los temas es que esos años, como los decíamos, eran muy, muy complicados. Y si bien obtuvieron la mayoría del poder, China no estaba unificada. De hecho, los nacionalistas vivieron un periodo de guerra, entre comillas. Sí, Donde era una guerra civil. Sí, donde como muchos estados mini feudales se peleaban entre ellos. Sí. No, acá hablan de. Tenía. ¿Cómo dice? Estados feudales peleándose entre ellos. Eh, entonces era un tema de. Ok, tratemos de unificar China para pelear contra estas fuerzas externas. Porque literalmente empezó también la guerra contra Japón por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo esto hizo que dentro del Partido Nacionalista nunca tuviera el éxito que estaba buscando. Nunca lograron como realmente unificar China o implementar todos los planes que tenían. Sí, O sea, le faltó tiempo. sí. Y bueno, es una de esas cosas donde no tengo idea qué hubiera pasado si es que efectivamente no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Pero lo que ocurre es que gracias a todo esto, dentro de esta guerra civil, que de hecho ellos trataban de exterminar al Partido Comunista,
Sí, de hecho se llama el periodo del terror blanco. Sí. O sea, toda esta época hay mucho terror, como Revolución Francesa terror. Ese terror, ese de un día llega una muchedumbre, te saca de la casa, te guillotina. Eso. Y también está la Gran Marcha, que era ¿cómo eran? ¿8.000? Creo que eran 80.000 o Och- 8.000, no me acuerdo. Uno de esos dos. Sí, pero era toda la marcha del Partido Comunista hacia el norte, hacia donde no los podían perseguir. En la zona como de Manchuria. Y a mí todavía me impresiona que después de eso se hayan podido expandir dentro de China. Mira, esta cuestión que parece súper novedosa, aprendí que es algo súper habitual en la cultura china. Como cada 200, 500 años ocurre esto. De que hay una dinastía fuerte, cae, se pelean todos entre ellos, unos matan a los otros, se traicionan, se reunifica el poder. Y de nuevo. Y de nuevo. Como que lleva pasando lo mismo durante 6.000 años. Bien. Eso también es que es demasiado fascinante eso. ¿Que China sea tan antiguo? Yo tenía la impresión de que la revolución comunista en China era una cuestión excesivamente novedosa, que era algo que nunca había pasado, algo que cambió la historia. Y la verdad de las cosas es que habiendo leído historia de China, me doy cuenta que para nada, es algo súper cíclico. Viene una revolución de estas características. Esto de la revolución cultural, donde viene el partido de turno y destruye todo lo cultural anterior, ha ocurrido como 6 veces en la historia de China. Han habido como 7 revoluciones culturales. Entonces es como bastante ridículo lo encima que estamos y la importancia que le damos a los hechos. Creo que también tenemos un tema de que tenemos una percepción de que China es una sola y constante por 6.000 años. Es muy distinta, ha ido cambiando. Bueno, una cosa que es Pero clara de los chinos. Creo que Dale. un buen paralelo sería, por ejemplo, mirar a Europa como si fuera una constante por 6.000 años. Es que eso es, si somos precisos, China es del porte de una Europa y tiene las razas de Europa. ¿Qué quiero decir con eso? E idiomas y culturas. Ese es mi punto, tiene muchas como subrazas adentro. Entonces es como que tuvieras a ¿Etnias? franceses, portugueses y alemanes. Sí, son parecidos, tienen ciertas raíces iguales, puedes decir que todos son europeos, pero son ligeramente distintos. Bueno, en China pasa lo mismo. En China tienes muchas culturas y etnias distintas. Tú vas a todos los museos y todos los museos hablan de la sección de la etnia o de la raza de tal parte. La sección o los anticuarios de tal cosa. Bueno, ¿cuál fue la dinastía que de hecho eran mongoles? Hay una dinastía de los mongoles, que es la que, bueno, viene Genghis Khan y Kublai Khan, que es como el nieto, que dominaron China como 300, 400 años. Y eran considerados extranjeros, pero aún así había una mezcla étnica donde estaban todos más o menos juntos. Y después se terminaron revolucionando contra ellos y los mataron. Pero bueno, Bueno, eso es fascinante de China, ¿eh? Que es muy multicultural. Es excesivamente multicultural. Y un elemento que también es más o menos anecdótico, que es muy, muy fascinante, que en Europa no se dio parecido con el latín, pero no tanto, que el chino escrito se puede leer independiente de tu acentuación. El chino verbal varía demasiado en torno a la acentuación. Por ejemplo, una sola palabra en chino puede tener 6 acentuaciones distintas y tener 6 significados distintos. Y escribirse idéntica. la misma palabra. La misma maldita palabra, depende de la acentuación que le pones. Es como el hueón. Más o menos. Que es como nuestro comodín chileno. Y la choreza es que el idioma escrito chino como que se conservó durante milenios como una especie de como chino culto. Por lo tanto, no era tan importante de cuál era tu entonaciones, daba lo mismo en qué lugar de China estabas, tú lo podías leer. Que es más o menos parecido a lo que pasó con el latín en Europa, que independiente Claro. de donde tú estuvieras, igual lo podías leer. Pero es distinto porque el latín no es el Igual- idioma hablado. Mm, En cambio, el chino sí. Y ahí, a principios del siglo XX, se generó una gran revolución cuando oficialmente empezaron a cambiar ese chino como culto por chino más hablado. Y ahí empezó a mutar la forma en que se escribía. huh. Pero es fascinante. Sí. Y eso también lo que encontré fascinante es que tú tienes en China, no sé, una escultura que literalmente tiene 3.000 años y está escrito, y los chinos son más o menos capaces de leerlo hoy.
son capaces de leer en cierto sentido lo que está escrito hace 500, 1000, 2000, 3000 años. A mí me pasan algo en latín de hace 2000 años y yo no lo puedo leer. O sea, yo encuentro el Quijote difícil de leer. ¿Entiende mi punto, no es cierto? Sí. Las fermosas mujeres. Es increíble esta cuestión. Malditos chinos. Ya, entonces, avancemos un poco. Segunda Guerra Mundial. Los japoneses destrozaron a China durante este periodo. Y dentro de las cosas que ocurrieron, destruyeron todos los avances que habían tratado de hacer el Partido Nacionalista. Y también con el Partido Nacionalista finalmente fracasó en estos esfuerzos de la guerra. Estaba muy desprestigiado, estaba debilitado como a nivel de confiamos en ellos. Sí. Y acá es cuando viene otra guerra civil directa entre los nacionalistas y los comunistas, donde el partido de Mao gana en el 49. Ahora, no es obra exclusiva de los chinos. Y aquí quiero hablar un poquitito del otro libro que habla de cómo la influencia rusa fue clave. Mira, antes de eso hablar, por favor, busquen los carteles de propaganda soviéticos chinos. Porque tú los miras y son tan homoeróticos que me da risa. ¿Por qué? Tú puedes armar una perfecta telenovela de amor homosexual entre esas dos personas. Ya. Por favor, abre ahí, te lo mandé por Slack. Ya lo voy a revisar después. Porque realmente es muy, muy divertido de ver. Solo por la forma en que están dibujados y el lenguaje corporal. Pero, en fin, sigue. Sí, esto es bastante curioso. Sí, por ejemplo, están tomados de las manos de una manera... Ya, para los que no están viendo lo que estamos diciendo, imagínense pósters de los años 50 donde sale un hombre chino con un hombre soviético tomados de las manos, abrazados, como con niños, flores. Sí, esto es bastante curioso. Pero bueno. Pero bueno. Bueno, los soviéticos tienen una relación bien curiosa con los chinos porque durante el periodo de formación del Partido Comunista, yo estuve en el Museo del Partido Comunista donde se formó y toda la tontera, y donde el periodo de formación los soviéticos fueron intelectualmente un apoyo brutal. Mandaron a no sé cuántos intelectuales rusos, los pusieron en China y ayudaron a la organización y creación de los partidos comunistas internos. Y hicieron publicaciones, fundaron diarios, hicieron libros, repleto. Es decir, el comunismo chino tiene un sustrato ideológico muy fuerte, muy sólido. Se nota que hay mucho intelecto detrás de eso. Y los rusos fueron clave. Lo divertido es que los rusos, una vez que Mao llegó al poder, empezaron a retroceder porque Mao se sentía menospreciado por los rusos. No le caía bien Gorbachev. No les caía bien en general todos. Entonces era muy divertido como al principio los ayudaron a llegar al poder y una vez que llegaron al poder como que se empezaron a alejar lentamente. Porque esto es algo que yo percibía, pero no sabía. De que por alguna razón cuando se hablaba del bloque soviético, no se hablaba de China. China no estaba dentro del bloque soviético. Especialmente, se pelearon fuerte como a principios de los 60. Sí. Entonces cuando uno empieza a estudiar la Guerra Fría entre los 60, 70, como que no está China en el bloque. Bueno, y es porque China está cerrado en sí mismo, revolucionándose. Sí. Siendo Mao ahí el gran fuerte. Hablemos un poco de Mao, este personaje. Mao, para mí, nuevamente es una revelación. Porque yo tenía una impresión mucho más caricaturesca, ¿esa es la palabra? Tenía una caricatura occidental de lo que en verdad fue Mao. Y partamos de los orígenes de Mao. Mao era un asistente de bibliotecario. Es decir, era nada. Era un nadie. No era un intelectual cualquiera. Un intelectual cualquiera. No era el hijo de no sé quién o dueño de no sé quién ejército. Nada. Era un intelectual que, junto con muchos otros, y eso también es divertido,
Sí, empezó a generar después, cuando él llegó al poder, una especie como de idolatría de su persona. Pero en estricto rigor era un grupo de intelectuales. Sí, o sea, el Partido Comunista, Mao estuvo desde el principio, pero tampoco es como No es el padre único. fundador. No es el único. Hay más. Sin ir más lejos, el famoso Deng Xiaoping, que el gran sobreviviente. Que de alguna forma sobrevivió. Ese tipo lo purgaron como 4 veces y no lo lograron sacar. Y una vez que se murió Mao, volvió al poder, Sí, literal. para que se den cuenta, él, por ejemplo, tenía un puesto como, decir, secretario general. Llegaba Mao, ándate, fuera, no te quiero, ok. Y después volvía al día siguiente como con otro sombrero. Sí. Algo lograba ese tipo. Pero era un maestro de la política. No importa cuál haya sido la historia, yo voy a imaginar que literalmente volvía al día siguiente con otro uniforme y otro sombrero. Sí. Se ponía un bigote falso. El punto es que Mao logró ser muy hábil con sus enemigos políticos. Fue capaz de ir sacándolos de una u otra forma. Manual del dictador. Y fue logrando, y fue logrando rápidamente como concentrar el poder mucho. Y al mismo tiempo tenía una forma de ver el comunismo que él dejó por escrito cuando era joven. Y aquí es donde me siento yo mal personalmente porque tengo la misma edad cuando él escribía. Pero bueno. Em, y que después dejó de ser tan intelectual y pasó a ser más fáctico. Y terminó siendo un, comillas, tremendo fracaso. Terminó matando literalmente a 20 millones de personas de hambre. El el proyecto se llama El Gran Salto Adelante. Y causó, como dice Santiago, la hambruna más grande reportada de la historia. Mató a todos. 20 millones muriendo de... Es que es el tema, 20 millones de personas muriendo de hambre. Ahora, igual hay que entender por qué hizo esto y tiene mucha lógica. Él venía de un país que era fundamentalmente agrícola y él se había dado cuenta que las potencias europeas, el gran salto que tenían es que eran industrializados. Entonces el gran paso adelante era lo que Europa hizo en 200 años, hacerlo en 20 y avanzar e industrializarse. Y no era una idea tan desquiciada porque los japoneses cruzando el canal lo habían logrado. Claro. Entonces, esa era su idea. El problema es que la ejecución la mezcló con estos ideales comunistas donde falló todo. O sea, creo que este es uno de los temas... Es fascinante en todo caso, ¿no? Sí, no, todo esto es infinitamente fascinante y una de las razones por la cual también encuentro que todo esto es fascinante es que puedes observar la complejidad de la historia en que tú dices como, ok, este es el plan, hagamos el plan, ok, no funcionó el plan, pero el mismo plan funcionó al otro lado del río, por alguna razón. Igual, Y siempre están esas como pequeñas sutilezas que hacían una diferencia. pregunta, ¿tú qué opinas? ¿En la historia avanza en base a grandes hombres o avanza en base a procesos o cultura? Mm, Déjame concretarlo. ¿Este avance fue obra de Mao o fue obra de los chinos como un todo? si tengo que escoger entre uno y otro, yo digo lo segundo. ¿Ya? Porque si bien, como un poco lo veíamos también en el manual del dictador, por más que tengas una persona con una visión y un empuje, toda la ejecución al final se empieza a dispersar. Mao poder estar diciendo, ok, este va a ser el plan, pero ese plan tenía que pasar a alguien más y a alguien más y a alguien más, y alguien finalmente iba a estar construyendo la calle. Entonces, creo que la idea de los grandes hombres como una forma de mirar la historia no es del todo incorrecta en el sentido de que a veces hay personas clave que pueden mover muchos recursos. Por decirlo, las cruzadas. Efectivamente, tenía 3 4 figuras en Europa que podían decir, hey, vamos para allá y movilizar. Exacto. Y eso tiene un impacto muy grande. Pero el tema es que solo eso no es, porque después empiezan a existir como las microinteracciones, todos los pequeños fenómenos que uno no empieza a ver. Igual, en ese sentido encuentro fascinante el concepto de los emperadores.
Cuando estuve en China me enfrenté a algo que no había sentido cuando tal vez estuve en Europa o en Estados Unidos, de una concentración de poder tan abismante que le daba el control a una persona sobre la vida de millones. Tenemos que pensar, Miles de millones. no había miles de millones en esa época, pero Ok. millones. Tenemos que pensar, por ejemplo, Cientos. que el emperador amarillo, que se llama, que le dicen que es el primer gran emperador chino, fue el que construyó tanto los guerreros de terracota como la muralla china. Y al momento de construir la muralla china, dedicó la mitad de la población del país a construir esa muralla y mató a un cuarto. ¿Se dan cuenta el nivel de poder que tienes que tener para una persona ser capaz de comandar eso? ¿Movilizar a la mitad de un país y matarlo? Es impresionante. Sí. Es impresionante. Movió a la mitad de la gente y de esa mitad se murió. Bueno, dicen que la muralla china es el cementerio más grande del mundo. Porque cada 50 metros hay un cadáver. Y son varios kilómetros. 4.400 kilómetros. Más allá de eso, es brutal. Es brutal lo que estamos diciendo. Y ahí igual me juego un poquitito psicológicamente, porque digo, si este emperador era capaz de hacer eso, ¿la historia avanzó por él o por el pueblo entero? Me genera esa dicotomía, Sí, ¿no es no, cierto? entiendo. Por eso. Tal vez mi- obviamente es una mezcla. sí, no, y por eso mi postura, de hecho, es un poco de ambos, porque. No, la figura existe, es importante. No puedes decir que, oh no, es solo esta otra cosa. Es lo mismo por cual encuentro que tengo un problema con esa forma de la historia, que es solo los grandes hombres, porque no son solo los grandes hombres, pero también no son solo todos los pequeños efectos. A veces hay accidentes. ¿Cómo fue el...? eh, no sé por qué estoy volviendo a las cruzadas hoy, pero el... Creo que fue Barbarossa el que se ahogó en el río. No sé. Hay, durante una de las cruzadas, el ejército más grande estaba en manos de creo que era un rey alemán, que cuando iban fue a tomar agua al río y se ahogó. Una cosa así. Dijo, ok, la mitad del ejército de las cruzadas, adiós. Se vuelve. Se vuelve. Tú miras como, ok, acá hay un caso puntual que tuvo un efecto inmediato. Pero también, en ese caso del emperador chino, hay como una burocracia abajo de él que efectivamente coordinaba la mitad del país.